Vamos a hacer un resumen de los grandes acontecimientos sociales, políticos, económicos y espirituales que están pasando en el mundo ahora mismo. Vamos a dar pero rápido, porque yo sé que en 10 o 15 minutos no me va a dar tiempo para resumir completamente, absolutamente todo. Pero voy a dar un resumen con versículos bíblicos, capítulos bíblicos de los libros de Daniel, de Apocalipsis, de Ezequiel, de los Salmos, de Mateo, que me van a ir acompañando. Ustedes lo único que tienen que hacer, simplemente para poder entender lo que yo voy a decir, primeramente tienen que estar bajo la unción del Espíritu Santo. Tienen que pedir a Dios revelación de la misma. Tienen que anotar con un lápiz los versículos y capítulos que yo les voy informando rápido aquí. Porque así ustedes van a tener un apoyo y una confirmación de lo que yo voy a hablar. Todo lo que yo trato, en lo que yo he podido hablar con respecto a lo que es la escatología, trato de ser basado a las Escrituras. No basado a un libro secular o basado a una visión o basado a una prédica de Perencejo de fulano, no. Sino basado a las Escrituras. Ok, vamos a ver qué está pasando o qué va a pasar en los postreros tiempos. Recuerden que en el capítulo 3 de Mateo, si mal no recuerdo, los escribas y los fariseos, tentando al Señor, le estaban diciendo al Señor que si él era el Señor, que dé señal del fin del mundo, que cuál iban a ser la señal. El Señor le dice a ellos: vosotros, esta generación, sabéis, ¿verdad? Cuando el cielo tiene arrebores, saber que va a haber mal tiempo. Y cuando no tiene arrebores, sabrá que va a haber buen tiempo. O sea, vosotros sois hipócritas, que saber distinguir los tiempos y el aspecto de los tiempos, más el tiempo de mi venida no podéis. O sea, el Señor lo que le está diciendo es que para los tiempos de su venida iba a ser tan palpable que hasta un niño iba a saber que algo estaba a punto de acontecer a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Vemos que entonces, o sea, el Señor le dice a ellos: esta generación adúltera y fornicaria y pecadora pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que duró 3 días y 3 noches dentro de un gran pez. Asimismo también el Señor estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Ok, pero ¿qué pasa? Síganme aquí. El Señor se va entonces al Monte de los Olivos. Allá en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos se sientan con el Señor y los discípulos le hacen la misma pregunta al Señor. Ahora bien, el Señor le dice: de cierto, recuerden, oigan esta palabra, de cierto os digo, que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Bueno, en el capítulo 21 de Lucas, el Señor dice que antes del fin del mundo vendrán terremotos, maremotos, guerras, pestilencias, guerras y rumores de guerra, reino contra reino. Y ese tipo de cosas ya están pasando y han pasado, ¿verdad? Ahora bien, los discípulos quieren saber más de las sazones, más del tiempo de la venida de Cristo. ¿Y cuáles serán las señales del fin del mundo? Bueno, el Señor le dice a ellos muy claro, ¿verdad? Si vemos el capítulo 24 de Mateo, y nos vamos para el versículo 27, 29, 30, 31, 32, el Señor le dice: no os tuve que es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Ahora bien, el Señor le dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Ellos le dicen, entonces usted se puede leer y dice: Señor, esta generación. Pero Señor, ¿cuál será la generación? Le preguntan ellos. O sea, el Espíritu Santo le dice a usted ahora mismo, en este tiempo, ¿cuál es esa generación? Bueno, el Señor le dice: así como la higuera, cuando florezca, cuando veáis resplandecer sus ramas y brotan, o sea, sus hojas y brotan sus ramas, sabed que el verano está cerca. Así vosotros también, cuando veáis todas estas cosas cumpliéndose, sabed que el verano está cerca. Pero vamos a resumir rápido porque el tiempo avanza. Entonces el Señor en el Espíritu Santo le dice: váyase para el capítulo
para el capítulo 90, versículo 10 de Salmo. El Salmo te dice a ti que una generación, según dice el Señor, que esta generación no va a pasar, pero ¿qué generación es esta? Dice el Señor, bueno, la generación de la higuera. Pero en el Salmo 90, versículo 10, dice que una generación viene siendo como 70, lo más robusto 80. O sea, que en transcurso de cuando la higuera florezca, esa va a ser la generación o el tiempo que va a haber la venida de Cristo y el rapto de la iglesia. Ahora, Señor, pero ¿y qué representa la higuera? O sea, que tú no quieres decir con la higuera cuando la higuera resplandezca, reflorezca, que su rama, o sea, no entiendo. Entonces el Espíritu Santo le dice, ok, vete para Osea, capítulo 6, capítulo 9, versículo 10 de Osea. Ahí en el capítulo 9, versículo 10 de Osea, el Señor está presentando la higuera como Israel. Entonces el Señor lo que te está diciendo es que cuando tú veas a Israel florecer como con bandera, como nación, como pueblo, esa es la generación que el Señor te está hablando. O sea, el Señor le está hablando a los discípulos no están entendiendo, pero usted que está en la generación de la cual el Señor está hablando, que va a florecer a higuera, esa es la generación que va a ver el fin del mundo. Pero vamos rápido. Ahora, ¿qué pasa? Que el Señor te manda a ti entonces para Daniel capítulo 9, versículo 24, donde dice el ángel Gabriel a Daniel que 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para el pueblo de Israel. O sea, que después de 70 semanas, cuando se dé la orden para reedificar a Jerusalén y a Israel, entonces habrán 70 semanas. ¿Ok? Ahora, acuérdense que la semana de Daniel habla de semana por día y de día por semana. O sea, eso hay que escudriñar, en el cual el Señor nos dice que va a haber 42 semanas, que después 92 y así sucesivamente. Ahora, hasta la muerte del Mesías hubieron 69 semanas donde hubo un paréntesis ahí. Entonces hay una semana que falta, según dice el Señor, aquí en Daniel capítulo 9, versículo 24, hay una semana que falta después que viene la muerte del Mesías, hay un paro ahí. Entonces falta esa semana. Cuando pase esa semana, que es la semana 70 de Daniel, entonces ahí veremos cumpliéndose toda esta profecía. Pero ¿qué pasa? Entonces la ONU, en el 1947, se da el edicto. En el 1947 se da la orden con la ONU. Y en el 1948 Israel levanta nación. O sea, la rama, las hojas empiezan a florecer de la higuera. Entonces sabéis que esta es la generación de la que está hablando el Señor en el capítulo 24 de Mateo. Estamos en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué está pasando, mi gente? Oigan este chin aquí. ¿Qué está pasando con Europa? ¿Por qué Donald Trump está como medio atrincherando a Europa? ¿Por qué Rusia está amenazando a Europa? ¿Por qué China, Irán y Rusia se están como uniendo para cualquier cosa y en contra de Europa? ¿Por qué a Europa lo quieren dejar solo? ¿Y por qué a Europa lo quieren debilitar? Y los Estados Unidos se quieren apartar de Europa. Señores, eso está fácil. Eso está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Eso está en el capítulo 7 de Daniel. Vayan leyendo porque yo no tengo tiempo para desglosar todo eso en estos 10, 15 minutos. Pero tanto Daniel, y lo confirma en el Espíritu, el apóstol Juan, dice que van a surgir de las 10 naciones de Europa, o sea, recuerdan ese reinado, ¿verdad? De Roma, que fue dividido. Entonces dice la palabra que esa bestia va a resurgir nuevamente, pero serán con 10 naciones de Europa. ¿Qué está pasando, señores? ¿O qué va a pasar en el 2025, 2026, 2027? Que Europa se va a unificar y de Europa van a sacar un líder y ese líder va a representar a Europa por la amenaza que está sintiendo de Rusia, de China, de Irán e inclusive la soledad de los Estados Unidos. Entonces, Europa se va a rearmar porque le va a dar todo el poder a ese cuernito chiquito que dice en Daniel capítulo 7, dice que este ser va a hablar grandece,
va a hablar como dragón, va a hablar en contra de los santos y va a hacer guerra en contra de los santos y va a hablar en contra del Altísimo. Palabra blasfema. Todo eso, mi gente, va a ser ahora en esta generación antes del fin de todas las cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso no se queda ahí. Entonces entra en escena, oiga bien, entra en escena el capítulo 38 y 37. 38 y 37 de Ezequiel, donde el Señor le dice a Rusia, oye Rusia, ven para acá. Le dice a China, a los Medio Oriente, venga para acá, inclusive le voy a secar el Oriente, le voy a secar el Éufrates a ustedes, y para que ustedes vengan y pasen por aquí, a China y a los países asiáticos, vengan por aquí. A muchos de los países árabes que van a apoyar también esa coalición que se va a armar en contra de Israel para ir para allá, para Megiddo, a hacerle la guerra a Israel. Entonces el Señor le va a poner un golfio y le va a decir, ven tú y todo tu ejército. Dice el Señor, vengan todos en contra de Israel, un pueblo sacado de todas las naciones. Y en el capítulo 12 de Zacarías, el Señor dice que en esos tiempos, dice el Señor, que va a poner a Jerusalén como copa pesada a todas las naciones. Y el que se la cargue será despedazado. Esta es una de las guerras que Jehová, Dios de los ejércitos, dice que va a pelear él personalmente, porque se levantará la ira de Jehová contra el rey de Gog y de Magog, que van a hacer una coalición de soldados tan grande en contra de un país tan chiquito como Israel. Entonces dice el Señor a Israel, quédense tranquilos ustedes ahí, que esta batalla es mía, esta guerra es mía. Y dice el Señor en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que le va a mandar piedra, granizo y fuego. Las montañas temblarán porque Jehová peleará esa batalla. Y eso va a ser ahora. Pero ¿qué pasa? Después de esa batalla de Gog y Magog, cuando Rusia va a quedar debilitada, China va a quedar debilitada, pero Israel se va a quedar temblorosa. ¿Por qué? Porque eran demasiados soldados, demasiado guardias, demasiado ejército para un ejército de 2 o 3 millones que es lo que tiene Israel. Ahora, mientras tanto, mi gente, ¿qué pasa con Europa? Bueno, Europa va a estar fortaleciéndose y ese príncipe, capítulo 13 de Apocalipsis, va a empezar a coger fuerza, ¿verdad? Entonces, ese hombre que anda por ahí, no es un papa, pero sí va a ser un líder religioso y va a empezar a hacer milagros, prodigios, y el mundo entero va a decir, wow, pero mira, este es más grande que Jesucristo, porque mira, este hace milagros, hace de todo. Y a ese van a empezar a alabarle, a adoctrinarle y ese tipo de cosas. Es decir, el Mesías falso, que se llama el anticristo y el falso profeta, se van a unir como un solo hombre, los dos. Uno va a hacer magia y milagro para descender fuego del cielo y el otro lo van a herir y va a resucitar el tercer día, como hizo Cristo. Y ahí van a empezar a engañar al mundo entero. Porque la gente, Jesucristo dijo, pero yo vine en el nombre de mi Padre, dice el Señor, al mundo entero, y a mí nadie me quiso. Pero viene uno que va a hablar de su propio nombre y a este todo el mundo le va a hacer caso. Señores, esta es la generación que vamos a ver el anticristo, el falso profeta, la guerra de Gog y Magog. Y también en el capítulo 11 de Daniel dice que este hombre va a hacer un pacto de 3 años y medio con Israel, al lazo de 3 años y medio, o sea, de una semana, de un tiempo y otro tiempo y la mitad de un tiempo, como dice Daniel, entonces romperá el pacto. Cuando este hombre rompe el pacto y en transcurso de esa guerra, oigan bien, de la guerra de Gog y Magog, cuando quede ese ejército desbaratado, va a venir una trompeta y va a sonar, que es lo que pienso yo, no estoy diciendo que la Biblia lo dice, pero sí yo pienso que en transcurso de esa guerra sonará la trompeta, como dice el 2 Tesalonicense, o 1 Tesalonicense, dice que sonará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que hemos quedado, serán arrebatados juntamente para esperar al Señor en las nubes. Entonces ahí el Señor levantará su iglesia y cuando el Señor levante su iglesia, entonces entramos en lo que se llama la tribulación. La tribulación es 3 años y medio de mucha abundancia. Este hombre de Europa va a hacer 3 guerras. Y en esas 3 guerras se va a fortalecer.
Los Estados Unidos, no sé qué va a pasar con los Estados Unidos, pero no dice la profecía que los Estados Unidos va a poder hacerle frente al anticristo. El anticristo está formado por una comunidad de Europa. Europa se va a fortalecer porque China, Rusia, Irán van a quedar totalmente debilitados y destruidos con la piedra y los granizos que el Señor en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel le va a mandar. Con la confirmación pueden buscarlo en el Salmo 38. No, en el Salmo 68. Ahí lo pueden buscar esa confirmación. Entonces, mi gente, ¿qué pasa entonces con las dos bestias? Las dos bestias del Apocalipsis del capítulo 13 van a empezar a hacer milagros y prodigios. Y el mundo entero va a estar contento durante 3 años y medio. Contento, dando gloria y dando alabanza a esos dos personajes. Porque después de este terremoto, de toda esta guerra que hubo, entonces viene este hombre a traer una unidad mundial, donde no habrá pasaporte, no habrá frontera, no habrá naciones, no habrá nada de eso, sino que habrá un solo gobierno, una sola religión, un solo papa, un solo gobierno. Y el mundo entero se regocijará. Ahora, después de 3 años y medio que la iglesia fue levantada, entonces la gente se le olvidó de Cristo, se le olvidó de todo eso por la abundancia que va a haber. Pero después de 3 años y medio, ahí va a romper el pacto con Israel, va a romper el pacto con las naciones, se va a quitar la máscara y va a decir, a mí aquí hay que adorarme. Aquí el Dios soy yo. Y no solamente adorarme de boca, no, usted tiene que ponerse un sello, según dice Apocalipsis capítulo 33, capítulo 13, búsquenlo adelante, léanlo completo. Y se le puso una seña, una marca en la frente o en la mano derecha, para que todo aquel que no adore la bestia sea crucificado, sea torturado o sea machacado. Y todo aquel que acepte el sello de la bestia está diciendo que va a ser partícipe del reinado del anticristo. Y se le va a dar dones y se le van a dar bendiciones porque usted aceptó el sello de la bestia. Ahora, ¿pero qué pasa? Cuando usted acepta el sello de la bestia, no se crea que todo quedó ahí. No, ay Dios mío, entonces vienen los 4 jinetes, vienen las 7 copas, vienen los 7 sellos, vienen las 7 trompetas, las 7 copas, Dios mío, y van a empezar derramada sobre todo aquellos que tienen el sello de la bestia. Ay, mi madre, pero ya lo voy a dejar ahí porque eso está más largo. Lean el capítulo completo de Apocalipsis, capítulo 16, también de Apocalipsis, 17, 18. Y todos esos capítulos de Apocalipsis y de Daniel le van a confirmar una cosa con la otra. Pasen buenos días y Dios me les bendiga. Un resumen de los acontecimientos que vienen para estos años 26, 27, 28, 29, por ahí. Así es que esto se está acabando, usted está viendo cómo está el mundo por aquí, la gente está en otra dimensión que no sabe qué es lo que está pasando. Mi gente, la Biblia le dice exactamente con punto y coma qué es lo que está pasando. Ahora, que el diablo, conjuntamente con los demonios que están desesperados porque quieren coger el gobierno ya del mundo, le están entenebreciendo el entendimiento a los seres humanos. Pero en el capítulo 12 de Daniel dice el Señor que los entendidos entenderán y actuarán. Más los que no son entendidos, los impíos, actuarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Dios le bendiga, Dios le guarde.